Gérete. Hoy es 15 de agosto de 2023. Al ejecutar su hipocrítica, o mejor, al ser Aristipo, el hipócrita de la filosofía, hipócrita entendido como ya se explicó en videos anteriores, y si no recuerdan o no han visto esos videos anteriores, los invito a que los sigan y atiendan y los reflexionen. Al ser Aristipo el hipócrita de la filosofía, es decir, al no preocuparse realmente por el sentido de las convenciones culturales, al no tener una pregunta por la metafísica socrática, y en consecuencia, al no andarse preguntando por qué será el bien absoluto, qué será la justicia absoluta, qué será lo divino absoluto, Aristipo se acomodaba. Aristipo era un hombre acomodaticio. Cualquier convención cultural le servía para ejecutar su filosofía. En ese sentido, el modo de entender la filosofía que tenía Aristipo no coincidía, se ha dicho ya, con el modo de entender la filosofía que tenía su maestro Sócrates. Sócrates se preguntaba todo el tiempo acerca de las convenciones culturales, de los oficios, de los usos, de los modos de gobernar. No se movió, entre otras polis, no abandonó a su querida Atenas, porque quería examinar, corregir, sugerirle a la ciudad de Atenas cómo llegar a ese bien absoluto. Aristipo, por el contrario, se sentía cómodo en cualquier polis, porque su interés no era cambiar las convenciones, no era cambiar los usos, no era cambiar las maneras. En últimas, no quería preguntarse por qué hay de verdadero o de verdaderamente verdaderos, pues si eso pudiera decirse, en los ethos, o como se dice en griego, ta ithi, en las costumbres, en los ethos de los pueblos. Para una visión tradicional socrática, y esto es justamente lo que pasó, tanto para Sócrates como para los discípulos ortodoxos socráticos, Verbigracia, Platón, la manera de obrar de Aristipo era sofística, era acomodaticia, era relativista, era muelle. En últimas, no había realmente para una visión socrática una verdadera o un verdadero afán filosófico en Aristipo. Porque Aristipo era aparentemente un inmoral o un relativista moral. No le interesaban las morales de los pueblos, le interesaba el placer. Y la pregunta que podríamos entonces hacerle a Aristipo, aparentemente estribados en una lógica socrática, moral, metafísica, es, bueno, Aristipo, ¿y entonces qué entiende usted por verdad? ¿Qué será la verdad en Aristipo? Porque pareciera que no existe esa pregunta. Y ya veremos que sí existe la pregunta, lo que pasa es que de algún modo ya estaba respondida. La verdad para Aristipo, y básicamente por verdad se entenderá el objeto desde el cual él se explica, hacia el cual tiende y en el cual deposita toda la sensación verídica. La verdad para Aristipo será el placer, se ha dicho. Las convenciones culturales, al no ser realmente una fuente directa de placer, sino modos de moderar, regular, ocultar, generar
dilaciones o atajos no son realmente el placer. Para Aristipo, la verdad máxima yace en la consecución del placer, en las estrategias del placer. Aristipo es un pragmático sensualista. La verdad y la mentira para Aristipo son casi que consecuencias retóricas de las convenciones culturales y de los intentos de dominación, señorío, de la verdad que tiene la metafísica socrática. Porque en últimas, Sócrates, o al menos el Sócrates de Platón, el que nosotros conocemos, parecía haber dicho en algún momento: yo soy dueño de la posibilidad de encontrar la verdad. Yo sí sé o puedo llegar a saber qué es eso. El resto de la humanidad no, está entorpecida en sus opiniones medias o en sus opiniones obnubiladas, torpes, ¿cierto? Lejanas de la verdad absoluta. Ven imágenes, ven sombras, etc. Entonces, ¿qué será la verdad para Aristipo? Para Aristipo la verdad es el hecho sensible, el hecho gozoso del placer. La pregunta por la verdad que se genera desde la retórica: ¿qué será el ser en sí de las cosas? ¿Qué será lo verdadero que puede decir esta palabra acerca de tal ente, de tales cosas? Son preguntas socráticas, platónicas, que Aristipo, después de escuchar a su maestro durante muy buen tiempo, desechó por considerar juegos de palabras, juegos de lenguaje, naderías que no llevan realmente a ninguna parte y que hacen perder el tiempo con abstracciones, puesto que lo único que deberíamos estar haciendo, conforme con la lógica aristipea, es apañárnoslas para obtener placer aquí y ahora, porque no sabemos cuánto más tiempo tendremos en la existencia, y tampoco eso le preocupaba mucho a Aristipo. La verdad es un hecho sensible. ¿Qué se siente? ¿Qué se padece? Es patético, tapaci, eso que se padece. Y hay dos tipos grandes de pasión, o dos modos de entender la pasión, de los cuales se derivarán el resto de las maneras culturales en que se definan las cosas: el placer y el dolor, no hay más. El resto son derivaciones, son cortecitos y subdivisiones que la cultura hace, taxonomías, pero básicamente hay placer y dolor. El placer es lo desiderable, lo perseguible, aquello que es digno de ser perseguido y digno de hacer un modo de vida, mientras que el dolor es algo a lo que hay que huirle. ¿Y eso cómo lo sabe cada quien? Pues el cuerpo se lo dice. ¿Esto le causa a usted placer o le causa dolor? Por lo cual tampoco se puede hablar de un placer último o de un placer universal. Lo que causa placer a alguien, a uno, puede no causárselo a otro. Una comida puede parecerle deliciosa a uno y a otro puede parecerle repugnante. Un sabor puede parecerle apetecible a alguien cuando a otro no. Entonces la verdad para Aristipo en últimas es el placer, pero cada quien tiene que dedicarse a hacer su pesquisa, su búsqueda de qué es lo que el cuerpo y él mismo entienden como placentero. Por lo cual tampoco hay un corpus teórico muy extenso acerca de qué es el placer. Sin embargo, veremos que sus discípulos, o las tres grandes escuelas cirenaicas, sí intentan responder las preguntas que el maestro deja abiertas, sí intentan hacer una taxonomía de los placeres. Aristipo, sin embargo, quedémonos aún con Aristipo más adelante en otros videos, si me da la vida, y, si me da la vida, si me da el tiempo, si me da el ánimo, pues abordaré a las tres ramas principales de la escuela cirenaica, los seguidores de Aníceris, creo,
¿sí? Los seguidores de Teodoro y del ateo y los seguidores de Hesías el Cirenaico o los persuasores de la muerte. La verdad y la mentira son consecuencias del lenguaje y dependen, insisto, de los cortes que hace cada lengua. Cada pueblo tiene sus verdades y sus mentiras. La verdad y la mentira es un hecho retórico del que Aristipo no se ocupa como problema fundamental de la filosofía, porque ocuparse del ser de la metafísica, es decir, hacer del lenguaje una especie de objeto de estudio para tratar de encontrar una verdad que sobrepasa el lenguaje, es una contradicción o una pérdida de tiempo para Aristipo. La verdad y la mentira pues son meras consecuencias de habitar el logos que se profiere. La verdad que le interesa a Aristipo es la fáctica, no la retórica. Y por la verdad fáctica, y por eso lo llamo un pragmático sensualista, es la verdad que realmente se puede sentir en el cuerpo. Aristipo es un tipo gozoso. Y esa verdad, por tener el carácter de verdad para Aristipo, no es perniciosa, es decir, no es dañina. Segundo, no es vergonzosa, no hay por qué sentir vergüenza por tener un cuerpo. En esto coinciden con los cínicos. Las convenciones culturales generan, entre muchas cosas, el pudor por el cuerpo y el pavor por el placer crudo. Se dijo ya en otros videos. Así pues que la verdad en Aristipo es sensible, es corporal, es búsqueda de gozo, es búsqueda de alborozo y de estímulo del cuerpo. Tan no es pernicioso el cuerpo y tan no es oprobioso y tan no es vergonzoso que él en algún momento llega a decir, según Diógenes Laercio, que si el placer descarado, el placer crudo fuese oprobioso, las ceremonias religiosas y las ceremonias a los dioses, que en el mundo antiguo permitían orgías, bailes, embriagueces, pues entonces no se permitirían. Es decir, que si el placer fuese pernicioso, no se ejecutaría el placer en las ceremonias a los dioses. Objeción muy lúcida que el cristianismo ataja y dice, no, entonces las celebraciones cristianas no pueden tener este placer físico que el cristianismo considerará lascivo, disoluto. Creo que en griego eso se llama eklitos, completamente disuelto en el placer. ¿Qué pasa entonces con el logos que se profiere, con esa verdad de la metáfora, con esa verdad de la retórica? ¿Aristipo desdeña el lenguaje? No, no realmente. ¿Para qué sirve entonces el lenguaje para Aristipo? ¿Para qué le sirve el lenguaje a Aristipo entonces? El lenguaje le sirve primero para comunicar los preceptos de lo que él cree verdadero y cómo seguirlo. Es decir, el lenguaje es un medio para explicarle al humano, porque el humano es indiscutiblemente por naturaleza un ser con logos, un ser con palabra, un ser con lenguaje, un ser con códigos, con símbolos. Entonces, Aristipo no niega los símbolos, no niega el lenguaje, sino que, digamos, lo sitúa en su propia dimensión. El lenguaje sirve para comunicar, para explicar, pero en sí mismo no será una fuente de placer. Y si es fuente de placer, es fuente de placer de lo que él llama placer intelectual, que será un placer más tenue, un placer de menor calidad, de menor valía. Es preferible un orgasmo a una disquisición filosófica acerca de cuál es la noción de amor en Homero en la Ilíada.
Aristipo utiliza el lenguaje como modo del reconocimiento. Se reconoce a los otros hablando en su lengua, hablando en sus términos, para poder explicar. Aristipo sí valora el lenguaje, sí valora la retórica, pero no como un objeto de verdad último. El logos no es una cosa que nos cause muchísimo placer, nos sirve para entender qué puede ser placentero y por qué estamos sufriendo y qué estamos dilatando. Con el lenguaje se explica, con el lenguaje se comunica. Por eso vemos que hay preguntas y respuestas de interlocutores con Aristipo. Una vez preguntado, dice Diógenes Laercio, a Aristipo sobre qué es tal cosa, Aristipo díjole, tin, 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 tin. Ya hemos visto casos, por ejemplo, de interlocuciones y de rifirrafes entre Diógenes de Sinope y Aristipo. No es que Aristipo no hablara. El lenguaje es un medio de comunicación y de reconocimiento. Aristipo ve en las convenciones culturales y en las palabras un modo de ser reconocido. ¿Qué es lo que le reprocha Aristipo a Diógenes? Que Diógenes no sabe tratar con la gente. ¿Y qué implica tratar con la gente? Saber los códigos de la lengua, servirse de ellos, porque no solamente con los códigos de la lengua y con las convenciones culturales yo reconozco al otro, sino que el otro puede asimismo reconocerme a mí. Y eso tiene un valor de utilidad. Pero no utiliza los códigos porque él quiere estudiar semiótica, no quiere estudiar lenguaje ni lingüística, sino que él utiliza los códigos para, insisto, explicar en algún momento su posición y para que la gente pueda entender luego esos actos y no los entienda meramente como vergonzosos, como una ruptura de los códigos y ya. Aristipo sí utiliza el lenguaje. Sin embargo, la verdad máxima para Aristipo no es metafórica. Es una verdad gozosa, es una verdad sensible, es una verdad patética. Toda la hipocrítica, toda la estratagema de Aristipo corre en pos del placer. Y de hecho, aunque no tenemos grandes teorizaciones acerca de qué entendió Aristipo por el placer, Aristipo era un materialista, es decir, la verdad está en la materia del cuerpo. Si bien no tenemos mucha teorización, sí vemos que hay una gran epistemología. Y he aquí acerca del placer, puesto que las tres escuelas que se derivan de Aristipo revelan que había discusiones muy fuertes acerca de la naturaleza del placer y de la ética. Me gustan mucho las palabras de Michel Onfray que dejé ya consignadas en la lista de reproducción sobre Aristipo en el video anterior, o sea que pueden ir a cotejarlas, que se encuentran en su libro Sabidurías de la Antigüedad contra Historia de la Filosofía, tomo 1, en el apartado que versa sobre Aristipo. Es muy fácil de encontrar en el índice del libro. O igual pues directamente pueden ir al video y mirar el fragmento que opté por leer. Decía pues que son muy interesantes las palabras de Michel Onfray sobre Aristipo, porque Michel Onfray, le reconoce al filósofo cirenaico que hay una filosofía en la acción, en esto que queda como anécdota, y sobre todo que hay unas discusiones epistemológicas en la escuela. Lo que pasa es que son discusiones epistemológicas que le causan horror al filósofo moralista, puesto que pensar al logos como objeto de verdad último lo hace, digamos, un objeto de cualquiera que intente dominar la verdad del logos, que es una verdad retórica. Aristipo no utiliza el lenguaje para decir que en el lenguaje y en las significaciones y en las cavilaciones y en los silogismos hay una posibilidad de encontrar la verdad última. La verdad última se encuentra fácticamente. El lenguaje sirve para tratar de debatir, de dilucidar qué vamos a entender por placer. Pero creo que esas discusiones se dieron más en los discípulos de Aristipo, porque Aristipo realmente estaba
más preocupado viviendo. Se dice que cuando él parte de Atenas, creo, después de la muerte o antecitos de la muerte de Sócrates, retorna, si no estoy mal es así la cronología, él retorna a Cirene, le dice a su hija Aretí, que en la traducción que yo tengo la traducen como Areta, es muy lindo ese nombre, significa virtud, le dice a su hija Aretí que se encargue de la escuela, monta la escuela. O sea, él sí tiene pretensiones filosóficas y pretensiones de hablar y de establecer qué se va a entender por placer. Y de hecho, le dice a la hija, a quien ha instruido de la mejor manera y le ha enseñado a no ser superficial, interesantísima esa manera de entender la filosofía, porque a Aristipo se lo acusa de superficial, de materialista, de bajeza, de hipócrita, pero ya en el sentido negativo de la palabra, de relativista en el sentido negativo de la palabra, y sin embargo le dice a su hija, no se fije en lo superficial, no se deje llevar por las imágenes y por los oropeles. O sea que Aristipo no era un superficial. Y monta una escuela, pero no la dirige él inmediatamente, sino que se la deja a su hija. Su hija ya sabía todo lo que tenía que saber por su padre. Y es muy interesante. Primero eso muestra que la valía del hombre y de la mujer en la escuela cirenaica era la misma. Por lo cual no podemos hablar de un menosprecio en la mujer, en Aristipo, cuando habla de la is de Corinto y dice yo la poseo a ella pero no ella a mí. No se trata de que él la haya cosificado, como son esas lecturas, digamos, sesgadas o modernas, contemporáneas, más de tinte ideológico que realmente un intento por hacerle hermenéutica al texto. No, porque mire que él a su hija le dice tenga el mejor puesto de dirigir una academia. Dirija usted los debates, plantee usted qué he entendido yo por placer, que a mí me parece que hacer academia me hace perder el tiempo, yo tengo que estar viviendo placeres. Aristipo deja a su hija para que quienes tengan la preocupación de entender lo que el maestro está viviendo, pues puedan debatirlo, consignarlo, organizarlo. Pero Aristipo se va a vivir, del mismo modo en que llorar al maestro lo hacía perder tiempo, cosa que nunca entendió Platón. ¿Y para qué me voy a quedar a ver cómo Sócrates se toma la cicuta y esa imagen me va a causar dolor? Y me va a causar dolor y voy a quedar de luto por mucho tiempo. Más bien me quedo con una imagen placentera de Sócrates y me voy a vivir placeres. Ya sé todo lo que tenía que saber de mi maestro, ya tengo una opinión formada al respecto. Y se fue. Con respecto a la hija, le da el máximo lugar, le dice, usted es la más digna para montar esta escuela. Una escuela en donde de seguro no solamente se teorizaba, sino que también se podían poner en práctica los modos del placer. Pero Aristipo se va a seguir viajando, a seguir viviendo, a seguir experimentando. No sé o no me queda claro en este momento de memoria si él vuelve por ahí a asumir su escuela. ¿Es Aristipo un mentiroso? No, es un pragmático. Mentiroso si uno está parado en la lógica socrática, que supone una verdad única, objetiva, más allá del hombre, que puede encarnar cualquier hombre, pero, pero que es unívoca. La verdad de Sócrates, él intenta una verdad unívoca. En cambio, Aristipo sabe que en la retórica no hay univocidad, hay polisemia. Hay distintos modos poéticos de habitar las convenciones. Y la verdad del lenguaje será una verdad de utilidad, de pragmatismo. Aristipo es de los primeros filósofos, junto con los cínicos, entienden la pragmática, la verdad de la pragmática, que no es la verdad filosófica absoluta, de pedirle al lenguaje cosas que no son lingüísticas, como por ejemplo, pedirle al lenguaje, como en el Cratilo del Platón, que se salga de sí mismo para tocar esencias de las cosas absolutas que no están en el lenguaje y traerlas al ánimo y a la mente y a la cognición del filósofo. El lenguaje para Aristipo no está necesariamente abierto para coger esencias por fuera de él y traer
como soñaba en algún punto Sócrates o como soñaba en algún punto algún filósofo platónico. El lenguaje es que está abierto, digamos, a tocar el mundo objetivo y a traerlo. Aristipo sabe que el lenguaje es una convención humana por la que no debemos preocuparnos mucho en términos metafísicos socráticos. Por el lenguaje debemos preocuparnos en términos pragmáticos. Sí, es un sofista, pero es que lo sofista, decir sofista no es un insulto. Sócrates lo convierte en insulto porque no le convenía, porque no le gustaba la idea de verdad que podíamos, por ejemplo, deducir de un Protágoras. Aristipo es más protagórico. La verdad es un asunto, la verdad metafórica será un asunto del que yo me puedo servir o para convencer a los demás, o para explicarles a los demás, o para disuadir a los demás para que me permitan accesos a los placeres. Aristipo es un estratega, usa el lenguaje para lo que es, justiprecia el lenguaje, le da el valor al lenguaje que tiene. Cosa que, insisto, a Sócrates, a Platón y a los ortodoxos socrático-platónicos les aterraba. La verdad última, insisto, para terminar este apartado, para Aristipo no es metafórica, es fáctica, sensible fáctica. Aristipo no niega que haya placeres que no son corporales, puesto que hay mucha gente que goza, incluyéndome por ejemplo, del placer intelectual. Leer un bello poema o discutir sobre un término en la Ilíada, claro que brinda placer. Y hay gente además que siente placer, o como diría el psicoanálisis lacaniano, un gozo en el hablar. Hay gente que es feliz hablando y sintiendo ese regocijo de que porque él tiene la verdad y habla y se creen geniales y creen que porque tienen una gran idea y tienen una pequeña posición de poder, digamos, al hablar pueden explayarse. Hay gente que, bueno, que no se calla y lo demás. Aristipo no niega que hay un placer en el hablar, que hay un placer intelectual, que hay un placer en la metáfora, pero insiste, pudiendo comer lo bueno, ¿por qué voy a elegir lo que no es tan bueno? Pudiendo elegir los placeres intensos, ¿por qué voy a elegir los atenuados? Pudiendo elegir lo brillante, ¿por qué elijo lo opaco? Entonces él dice, los placeres intelectuales existen, pero son menores. Son más imbéciles, dilatan el placer, o si no lo dilatan, no permiten ese regocijo que permite tocar una piel, beber una copa de vino, dormir. De algún modo, Aristipo veía en los placeres intelectuales como una cobardía, o una ignorancia, o una vergüenza, o un pudor, o incluso una perversión, quedarse en un placer tenue, o en un placer que produce aburrimiento, o en un placer que termina siendo, es que ni siquiera placer. Aristipo a veces decía, no, es que eso termina siendo aburrido. Ahí sí sentía Aristipo que estaba perdiendo el tiempo. Entonces, para terminar, el placer para Aristipo, el máximo placer, el placer al que hay que correr verdaderamente, por el cual hay que luchar y al cual hay que generarle toda una ética, toda una preocupación, es el placer que se siente intensamente y ese por lo general está en el cuerpo. No podemos sino sentir placer en el cuerpo. Incluso cuando leemos un bello poema que nos estremece, sentimos el placer, el alborozo en el cuerpo, se nos pone la piel de gallina y sentimos eso que llamamos como ese corrientazo, esa felicidad que decimos, uff, qué verso, mire cómo pone Borges este adjetivo aquí, o mire cómo X o Y poeta logra explicar esto, y entonces uno siente ese alborozo. ¿En dónde lo siente? En el cuerpo. Yo sé que no estamos hablando de psicoanálisis, pero Lacan dice una cosa muy interesante, que es obvia, pero bueno, pero la dijo Lacan, no podemos gozar sino en el cuerpo, es decir, incluso el goce intelectual en últimas se siente, repercute en el cuerpo. Pero para Aristipo ese tipo de placeres intelectuales, insisto,
son tenues para él. ¿Cada cuánto siente uno de esos corrientazos leyendo un poema? Muy de cuando en cuando, muy esporádicamente. En cambio, comer siempre da placer, dormir siempre da placer, defecar siempre da placer, fornicar sí que da placer. Hacer fiestas, vivir gozosamente. En últimas, Aristipo plantea que si bien no es posible la felicidad como la plantea Sócrates, el placer sí es posible, por eso es pragmático, porque la felicidad socrática, la eudemonía, la eudaimonía socrática se quedan en intelectualidades, discusiones metafísicas, dialécticas, supuestas mayéuticas que no llevan a nada y Sócrates lo sabe. Solo podemos aspirar a la divinidad, nunca podremos ser divinos, por eso somos filósofos y no sabios, etc. Sócrates se regodea en un nunca del todo, siempre como una seducción, no lo da todo, da apenas pequeñas pinceladas, pequeños abrebocas, pero nunca se llega como realmente a algo intenso. Aristipo dice, yo planteo lo posible, lo fáctico, lo pragmático, que es el placer, el cuerpo sí está aquí. Entonces la felicidad socrática no me interesan todas esas discusiones sobre el alma, me interesa es discutir, si es que hubiera que discutirlo en la escuela, cómo procurar mayores placeres para el cuerpo sin causarle dolor ni al cuerpo ni a los demás, sin dañar al cuerpo entonces, sin dañar a nadie más, porque dañar es causar dolor. Para Aristipo es interesante lo posible, y lo posible es el placer fáctico. De resto son incertidumbres, abstracciones y creencias, actos de fe. Aristipo dice, el cuerpo no es un acto de fe, el cuerpo es la certeza cumplida. En el cuerpo no hay que creer, el cuerpo está, y el cuerpo brinda placer o dolor según el estímulo. El cuerpo grita el hambre, pide el placer, y naturalmente le huimos al dolor y perseguimos el placer. Es decir, que el hedonismo cirenaico es un modo de obrar conforme con la naturaleza en últimas. Yo había dicho en los videos anteriores, pero podemos llegar a esta otra conclusión, yo había dicho en los videos anteriores que Aristipo no vivía catafísin mientras que los cínicos sí. Y resulta que en último término Aristipo también vive conforme con la natura, secundum naturam o catafísin, porque se sirve de las convenciones culturales para buscar el placer que naturalmente el cuerpo solicita. Quizás entonces reconsidero la afirmación de los videos anteriores y sí, Aristipo sí vive conforme con la natura, quizás por eso Diógenes le reconoce que también es un perro, que también es un cínico, pero que lo hace dentro de los nomísmata, dentro de las convenciones sociales, sirviéndose de ellas. Entonces sí hay un modo de vivir conforme con la naturaleza en el hedonismo, claro está. Insisto, aunque Diógenes no se soportaba vivir en las convenciones culturales sabiendo lo que sabía de ellas. Aristipo puede vivir conforme con la natura sin pasar las penurias del cínico. La verdad aristipea es natural, no es vergonzosa, no es perniciosa, es sensible, es fáctica y es posible. Hasta aquí las consideraciones acerca de la verdad en Aristipo. Muchas gracias por atender este video. Los invito a que atiendan los demás de la serie de la lista de reproducción. Aftaizan, Jerete, ya.